Voy a hacer una presentación, voy a tratar de poner un poco las cosas en contexto, donde no voy a hablar solamente de las encuestas de victimización, sino que voy a intentar explicar un poco brevemente, digamos, cuál ha sido el devenir de las políticas públicas en seguridad también, ¿ya? Y explicar en ese contexto, porque de hecho la presencia de las encuestas de victimización en Chile tiene mucho que ver con el desarrollo de las políticas de seguridad, ¿ya? Su origen está muy marcado, de hecho, por eso, porque son fundamentalmente encuestas públicas, ¿ya? Son encuestas que han sido desarrolladas dentro del Estado, ¿ah? A partir del gobierno. Eso parte, sin embargo, con un proceso en el cual primero existen encuestas de victimización desde el sector académico, más bien privado, desde fundaciones preocupadas por temas de seguridad pública. Hay una fundación en Chile muy conocida que se llama la Fundación Paz Ciudadana. Y la Fundación Paz Ciudadana hizo muchas encuestas de seguridad pública, sin embargo eran encuestas telefónicas, más bien pequeñas, digamos, no eran cara a cara, ¿ya? Y las encuestas más grandes en Chile han sido financiadas por el Estado y hechas desde el sistema público. Para cautelar su independencia, las encuestas en general han sido financiadas por dos vías, digamos, son ejecutadas desde organismos externos, normalmente se llama una licitación pública, donde se presentan universidades que son las que las aplican, ¿ya? O bien la encuesta más importante de victimización que existe en Chile la realiza el Instituto de Estadísticas, ¿ah? Que también es público, pero supervisado por el Ministerio del Interior en términos técnicos. Es decir, es un modelo público que busca garantizar algún nivel de independencia, cosa de no perder credibilidad en la información estadística que se está produciendo, ¿ya? Así como se produce información sobre el desempleo, sobre la situación de la economía, digamos, es importante que las cifras en delincuencia también sean cifras estadísticamente creíbles. La credibilidad juega mucho, digamos, en esta materia, porque los gobiernos se juegan mucho en esta materia. Y créanme que muchas veces los datos que muestran las encuestas, en este caso públicas, ponen en jaque a los propios gobiernos que las están produciendo, ¿ya? Es decir, la producción estadística en este caso tiene, digamos, una visión más bien de Estado, ¿ya? Y no de gobiernos, ¿ya? Entonces, a veces juega contra los gobiernos producidos por ellos mismos, digamos, más bien por el Estado, más que por el gobierno de turno, no importando el color político del. Primero, quiero dar algunos datos muy rápidamente, digamos, respecto a cuál es la situación de Chile, para que nos hagamos una idea, cómo es la criminalidad en Chile, ¿ya? Y en ese sentido hay un índice que es muy utilizado, que es el Global Peace Index, que utiliza el Institute for Economics and Peace, digamos, que utiliza una serie de indicadores de distinto tipo, que van desde violencia armada, criminalidad, nivel de conflicto, estabilidad económica, conflictos políticos, conflictos internos con los vecinos, ¿ya? Que es muy importante, digamos, y que hace un ranking de países, ¿ya? Y en ese sentido Chile aparece en términos, y esto se mide, ¿no es cierto? Soy muy rápido, me dice, ¿no? Mi portuñol, tengo que mi español rápido, digamos. Entonces, mientras más verde, significa que el país es más pacífico, ¿ya? Y mientras más amarillo o rojo más bien, el país es más, menos pacífico, vamos a decir, ¿ya? O más violento, si ustedes quieren, ¿ya? Y en ese sentido, Chile está en verde, digamos, ¿ya? No es de los más pacíficos, pero está dentro de los pacíficos. Es decir, un país que tiene poca violencia. Y dentro de América Latina, de hecho, aparece como el país más pacífico, dentro de Sudamérica, más que América Latina, ¿ya? Dentro de América del Sur, Chile aparece como uno de los países, como el país, digamos, menos violento. Por otro lado está el Estudio Mundial sobre Homicidios, ¿no es cierto?, que hace Naciones Unidas, que publica el año 2013, ¿ya? Bueno, por si acaso, Chile está acá. Hay un detalle quizás importante, digamos, aunque estemos en el mismo continente, a veces no sabemos, digamos, cuáles son los países que están cerca. Brasil y todo eso. Por favor, están invitados que no vienen.
Entonces, claro, Chile está aquí y en este caso, claro, también aparece con una tasa de homicidio bastante baja en comparación con otros países de la región. Claro, ahí si ustedes ven Brasil, está más bien en una tasa media, es una tasa bastante alta para América del Sur, pero no es la más alta. ¿Ya? Ha sido más alto lo que ocurre en Colombia, en México, en Venezuela. Hay ciudades, ¿no es cierto?, en Brasil que tienen tasas altísimas, eso ya lo sabemos. Algo de eso se habló el día de ayer en el seminario, ¿no es cierto? Si bien no es la tasa más alta de homicidios, Brasil sí contribuye de manera importante al total de homicidios en el mundo. ¿Ah? Decimos que el 12% de los homicidios del mundo están en Brasil, eso ya es bastante. Claro, y cuando vemos la tasa, Chile tiene 3,1 casos cada 100.000 habitantes, que normalmente es la forma que se utiliza para poder comparar entre países. ¿Ya? Sabemos que es muy difícil comparar la criminalidad entre países, incluso la misma tasa de homicidio puede ser compleja de medir por distintas razones, digamos. Entiendo que en el caso de Brasil, por ejemplo, el caso de los homicidios realizados por policías no eran incorporados dentro de la tasa y eso afectaba también, digamos, el número global. Bueno, con todo, claro, con todas las dificultades metodológicas que puede tener el homicidio, se sabe que Chile en este caso, después de Canadá, es el segundo país en todas las Américas que tiene, digamos, la tasa más baja de homicidio. Entonces, bueno, frente a eso, una pregunta, ustedes dirán, bueno, en Chile entonces la criminalidad no es un problema. Bueno, la verdad es que no es así. ¿Ya? La gente se siente insegura, el problema no es la violencia, sí tiene mucho que ver con los imaginarios sobre la violencia, lo que dice Ernie a propósito de los medios, digamos, es muy importante, pero también es cierto que nosotros teníamos la sospecha, yo trabajé 4 años en el gobierno, asumí un rol más que político técnico, digamos, yo era jefe de un centro de estudios dentro del Ministerio del Interior, que era el que hacía las encuestas de victimización, y nosotros teníamos la sospecha, bueno, muchas de las preguntas que de hecho plantea Ricardo en su presentación, de que no podía ser, digamos, que solamente la victimización directa o indirecta explicara el sentimiento de inseguridad. Y por lo tanto nos parecía relevante buscar otro tipo de respuestas que nos permitieran pensar en otro tipo de políticas. ¿Ah? Pensando que además, y esto me parece una afirmación inicial que es muy importante, que finalmente el problema de la seguridad en términos de políticas públicas no puede resolverse únicamente con políticas de control donde la policía tenga la mayor responsabilidad. Tiene que haber un trabajo más bien complementario entre un trabajo policial y de otras organizaciones e instituciones, y por lo tanto esas otras variables que tienen que ver con la inseguridad probablemente requieran del trabajo de otro tipo de actores, públicos y privados, en otros niveles de la administración pública, y donde intervenga no solamente el gobierno central, ¿ya?, sino también, por ejemplo, de manera muy importante, los gobiernos locales, ¿ya?, lo que ustedes hablan como las prefecturas. ¿Ya? Y ahí, bueno, estas curvas extrañas, digamos, nos muestran los gobiernos que hemos tenido en Chile desde el principio del año 2000 hasta el año 2015. Y estos son encuestas de opinión pública que son muy habituales en Chile, ¿ya?, que le preguntan a la gente sobre cuál es su percepción sobre la política, cuál es el nivel de legitimidad del gobierno, del presidente en ejercicio. Y siempre se pregunta, bueno, ¿cuáles son los temas más importantes que usted considera que el gobierno debiera priorizar? ¿A qué debiera dedicarse el gobierno a solucionar antes que cualquier otra cosa? Y bueno, ya les mostré el mapa, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación actual respecto a la criminalidad, por lo menos en términos de violencia? Y claro, dos temas que son muy importantes y que han estado siempre presentes son la educación y la salud, ¿ya? Sin embargo, la delincuencia siempre se ha mantenido, que es el rojo, en un rango relativamente alto, ¿ya?, con algunas variaciones, pero ya a mediados, digamos, a fines de la década y en los últimos 5 años, ha estado siempre con algunos pics cercanos del 60% de las personas cree que es la principal política que el gobierno debe resolver, el principal problema que el gobierno debe resolver, la delincuencia, por sobre la educación y la salud. Para que ustedes sepan, la educación en Chile es mayoritariamente realizada por privados y no por el Estado.
Mucha gente tiene que pagar para tener acceso a una buena educación. Y de hecho es un tema muy polémico que llevó a que los estudiantes salieran a las calles en forma masiva hace muy pocos años atrás, ¿no? Recientemente. Es un movimiento que de hecho todavía está muy vivo y que ocupaba mucho la agenda pública. A pesar de eso, la delincuencia sigue siendo uno de los temas más relevantes. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho el Estado para poder, digamos, implementar políticas de seguridad que no sean solamente en el ámbito policial? Bueno, durante los años 90 no existía una política de seguridad fuera de lo que hacían las policías. ¿Verdad? Fundamentalmente era trabajo policial y trabajo de control. Existían algunos programas aislados, digamos, que se accedía por vía de concursos, ¿no es cierto?, donde los municipios podían presentar algunas alternativas. Y en relación a lo que nos trae acá, digamos, el monitoreo de lo que ocurría, el seguimiento de lo que ocurría en términos de delincuencia, se hacía fundamentalmente a través de estadísticas policiales. Y las estadísticas policiales, como ustedes ya saben probablemente, y esto se habló latamente el día de ayer, ¿no es cierto?, bueno, tienen como principal problema lo que se conoce, ¿no es cierto?, en la literatura especializada como la cifra negra. Gente que, a pesar de haber sido víctima de un delito, no va a la policía a denunciar que ha sido víctima, por distintas razones, ya que ha sido bastante estudiada, de hecho, por la literatura. Pero mucha gente no va a estudiar. Y esto varía mucho entre un país y otro. Entiendo que en el caso mexicano, lo he visto varias veces, más del 90% de las personas no denuncian los delitos. No sé cuánto es el dato en Brasil, algo ayer hablaba Marco Rolling, era como el 40% de las personas denunciaban, entiendo, más o menos, ¿no? Una cosa así. En Chile está en niveles similares. ¿Ya? Y ahí, bueno, también se ha escrito mucho que eso tiene que ver con el tema de la confianza en las policías, digamos. Bueno, para que ustedes sepan, además, y eso también es un dato importante, digamos, es que en Chile las policías tienen una imagen pública muy buena. Carabineros de Chile, como se llama la policía chilena, que es una policía centralizada, única, hay una sola policía. Bueno, en realidad hay dos. Una que es la policía que todos conocemos, que es Carabineros de Chile, que tiene este carácter más bien preventivo, y luego hay otra que es más bien investigativa, que es una especie de policía judicial, que se llama Policía de Investigaciones de Chile, que son detectives que hacen investigación, pero que es más pequeña, que la gente ve menos, que tiene menos contacto con las personas, a menos que esté involucrado en un delito, haya sido víctima, ¿ya? Pero la policía que se ve en la calle es Carabineros, y que es la más grande además. Está presente en términos de cobertura en todo el país. Bueno, entonces, como digo, a principios de los años 90 tenemos más bien esto, ¿ya? Donde en algunos ministerios de gobierno, ¿no es cierto?, hay algún tipo de políticas en ese sentido. El año 2000, el gobierno chileno pide un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿no es cierto?, y crea por primera vez una institucionalidad especializada, ¿ya?, que se llama División de Seguridad Pública en ese momento. Y crea además un programa que de hecho es emblemático en ese sentido, que es el Plan Comuna Seguro, que intenta generar, digamos, proyectos en el nivel local que puedan hacer otras cosas que la policía normalmente no hace, para abordar lo que en la literatura se conoce como los factores de riesgo. Factores de riesgo que tienen que ver con consumo de droga, consumo de alcohol, con niños que salen de la escuela, que son expulsados de la escuela, con crimen organizado, con la presencia de incivilidades, con la presencia de violencia, con familias desestructuradas, digamos, ¿ya? Bueno, Sampson habla mucho de eso justamente en toda la teoría de la desorganización social, etc. Y aparecen las primeras encuestas que buscan justamente validar que estos programas tienen algún nivel de resultado. Ese es el origen, si ustedes quieren, de las encuestas. Sin embargo, había muchas encuestas repartidas, muy parecido a lo que ocurre en Brasil hoy, de hecho, ¿no es cierto?, en que hay muchas encuestas de victimización, pero no son regulares, ¿ya? Ocurren en algunas ciudades, después no aparecen nuevamente, no hay regularidad ni periodicidad en el tiempo, no se sostienen en el tiempo, lo que no permite ver si lo que se está haciendo en política tiene algún impacto o no lo tiene. Y el año 2004 es muy importante
porque se convocan a los expertos, no con el método Delphi en este caso, más bien una cosa más bien cualitativa, para que hagan recomendaciones al respecto. Y una de las recomendaciones centrales es que el país debe realizar de manera continua encuestas de victimización. No dice con qué periodicidad, de hecho, desde ese momento en adelante las hacemos de manera anual. Todos los años se hace una encuesta nacional de victimización, es una encuesta muy grande, son 25.000 casos, con un error estadístico de 0,7, que es muy bueno, lo que permite hacer justamente observaciones muy sensibles a los cambios en el tiempo. Eso es muy bueno, en general en una encuesta de victimización. Y recomienda además introducir una nueva institucionalidad. El año 2006 es muy importante también porque es por primera vez que existe un Plan Nacional de Seguridad Pública, ¿ya? Y eso permite también ir avanzando en el desarrollo de planes de seguridad. Y además se compromete la periodicidad anual de la encuesta. El año 2010 al 2014 hay un nuevo periodo, digamos, y es un periodo muy importante en el sentido que hay un nuevo periodo presidencial en que el Ministerio del Interior en Chile pasa a llamarse Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ¿ya? Y a su vez, nosotros a nivel de la estructura administrativa tenemos los ministros y luego subsecretarías, que son los que ven los temas en ámbito específico. Y se crea una subsecretaría de prevención del delito. Una subsecretaría de prevención. Prevención del delito. Claro. ¿Ya? Y eso es muy relevante porque genera una institucionalidad para generar programas de prevención. ¿Ya? Existen los primeros programas de barrio, además también, son el barrio en paz residencial, y se crea además el STAT, ¿ya? Que es un COMSTAT, ¿ya? Para trabajar con estadísticas policiales y a partir de un sistema de benchmarking, ¿no es cierto?, ver cuáles son las buenas y las malas comisarías, quiénes son los que tienen los buenos resultados y los malos resultados, ¿ya? Y luego, en el último gobierno que acaba de terminar, se crea el Plan Comunal de Seguridad Pública, que hace una apuesta en ese sentido, y es que lo local debe ser la base de la política pública en materia de seguridad en todo lo que no sea policial. ¿No? Es decir, debemos asegurar que existan políticas en el nivel local. ¿Por qué? Porque en el fondo el tema de los promedios acá es una dictadura de cierta forma. ¿Por qué? Porque vemos, ¿no es cierto?, que Chile tiene una tasa de homicidio de 3, pero esa tasa se distribuye de manera desigual. Y el problema de las estadísticas administrativas, sean policiales o sean a través de encuestas de victimización, es que eso no se ve en el promedio. Y cuando vamos a determinados barrios, la tasa ya no es de 3, es de 10, es de 15, es de 20 cada 100.000 habitantes. Y la tasa de victimización ya no es del 20%, puede ser del 30 o del 40, o incluso puede ser más baja, pero los factores de riesgo son muy altos. Por lo tanto, hay una distribución totalmente desigual en relación a presencia de factores de riesgo y victimización. Y el fenómeno es distinto según la localidad. Por lo tanto, el Estado central no es capaz de hacerse cargo de esa diversidad de situaciones. Sí lo tienen los poderes locales porque tienen mayor conocimiento respecto a lo que ocurre en sus territorios. Entonces ahí hay una apuesta política. Bien, entonces, ¿cómo observar estos distintos fenómenos? ¿Ya? Bueno, y probablemente ustedes no lo vean mucho, digamos, pero yo aquí traté de mostrar cuál ha sido la secuencia en materia de producción de información. ¿Ya? La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que es más conocida como la ENUSC, que es la encuesta de victimización, se produce desde el año 2003, se interrumpe el año 2003 es más bien un piloto, y el año 2017 es la última que se ha aplicado, es decir, se ha aplicado durante 14 años, ha sido aplicada 14 veces, tiene 14 veces. Es una encuesta muy grande, tiene 25.000 casos, digamos, ¿ya? Se aplica a nivel nacional, en todo el país, en todas las regiones del país, son 16 regiones, ¿ya? De sur a norte, un país que tiene 4.000 kilómetros de largo, ¿ya? Muy chiquitito, con 17 millones de habitantes. Pero también aplicamos encuestas de violencia en el ámbito escolar, se han hecho 4, ¿ya? Voy a hablar brevemente de estas encuestas. Hay una encuesta de violencia intrafamiliar que se ha orientado fundamentalmente a la violencia de género, digamos, y
para poder resolver esta diferencia a nivel local y romper un poco con esta dictadura de los promedios, por primera vez el año 2016 se hace una encuesta a nivel local, que es lo que llamamos encuestas comunales de seguridad pública, que busca combinar una encuesta de victimización, una evaluación de los factores de riesgo en el nivel local y una evaluación de las instituciones en el nivel local. Algo que las encuestas nacionales no son sensibles, no son capaces de percibir estas diferencias entre localidades. Y es muy interesante porque permite mostrar las diferencias sociales, económicas y administrativas que afectan finalmente a la seguridad de las personas y por lo tanto también a la inseguridad entre territorios. Hay territorios que tienen más recursos, otros que tienen menos recursos, y normalmente en el promedio, con dificultad logramos observar esas diferencias. Logramos observarlas, sí, pero no logramos localizarlas. Y finalmente, una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Polivictimización en la Infancia, a las crianzas, que busca reconocer, ¿no es cierto?, bajo un paradigma nuevo, que es la polivictimización, qué tan afectados están los niños en sus trayectorias de vida en relación a haber sido víctimas de distintos tipos de situaciones, por delitos comunes, como también por violencia. Entonces voy a dividir la presentación en dos partes, focalizándome más finalmente en las encuestas de victimización nacionales. Voy a hacer un pequeño recorrido, digamos, respecto a estas otras encuestas, que tampoco son tan pequeñas, digamos, pero que son encuestas especializadas, para tener una idea de qué otros factores estamos midiendo en poblaciones más específicas y que tienen mucho que ver también con los factores de riesgo y también con el tema del temor, mucho en lo que señalaba, digamos, justamente, que está en la literatura, algo de lo que señalaba Ricardo, ¿no es cierto? Sabemos que las mujeres son más temerosas, pero bueno, queremos saber por qué. ¿Ya? Y el tema de haber sido ella misma expuesta a violencia, a lo mejor no sufrió violencia por delitos contra la propiedad, por haber sido víctima de un robo, sino por ser víctima dentro del propio espacio doméstico. Hoy día sabemos, ¿ya?, y habiendo extendido justamente esa mirada, que el lugar más peligroso para las mujeres no es la calle, sino que es el propio hogar. ¿Ya? Y eso también es muy potente, digamos, dentro de lo que permite levantar la investigación. Bien, voy a partir al revés. ¿Ya? Voy a partir por las más nuevas y luego ir avanzando, digamos, hacia la red. La encuesta de polivictimización es la más reciente, ¿ya? Polivictimización en la infancia, ¿ya? Que trata, digamos, sobre crianza. ¿Cómo se hizo? Se aplicó un cuestionario autorreportado en 699 establecimientos educacionales y se levantaron 20.000 casos adolescentes entre 12 y 17 años. Se responde en aula, donde hay un facilitador, hay una persona que explica en qué consiste la encuesta, le entrega un cuestionario a todos los estudiantes, les explica de qué se trata, si tienen dudas preguntan, y luego ellos responden por sí mismos si han sido o no víctimas de determinada situación o han sido agredidos dentro de determinado contexto. Teníamos mucha experiencia y por eso también hacer otro tipo de encuestas en relación a ese tipo de encuestas con lo que habíamos hecho previamente con violencia en el ámbito escolar. Pero en este caso no nos interesaba quedarnos en el ámbito escolar, sino abrirlo a otro tipo de situaciones, además con un paradigma que era nuevo, para nosotros por lo menos, digamos, y que es muy reciente además en investigación en el mundo, que es la idea de polivictimización. Voy a explicar de qué se trata. La idea de polivictimización, bueno, en el mundo hispanoparlante hay una investigadora catalana, de hecho, bastante conocida, que se llama Noemi Pereda, que ha trabajado mucho en este tema. Pero también está este señor que es Finkelor, David Finkelor, que ha trabajado mucho, digamos, en victimización en la infancia, ¿ya? Y que ha aplicado un cuestionario en Estados Unidos, que es muy conocido, que es el Juvenile Victimization Questionnaire, y que trata de abordar distintos tipos de victimizaciones donde, en general, las crianzas, ¿no es cierto?, se mueren, ¿ya? Las crianzas están en el espacio público, están en la plaza, van a la escuela, también están en su casa, juegan con sus amigos en la calle, ¿ya? Entonces, bueno, tratamos de investigar a lo menos 6 dimensiones. Los delitos comunes, haber sido víctimas de robo, con fuerza o sin fuerza, el tema del maltrato de parte de los cuidadores, sean los padres o algún otro adulto con los cuales ellos conviven, ¿no es cierto? Los pares, es algo que se habla poco, sean los hermanos o los amigos, lo que se conoce como siblings también, ¿no es cierto? Delitos de carácter sexual, o vivir en entornos violentos, sea por expulsión a violencia dentro de la misma comunidad, ¿ya? Estar expuestos a la violencia dentro de la comunidad, vivir en un barrio
donde por ejemplo hay tráfico de droga, donde hay disparos, donde hay pandillas violentas, donde hay consumo de alcohol, digamos, en mayor o menor grado, pero también violencia dentro del hogar, dentro de la familia, o algo que es relativamente reciente, pero que es muy importante el día de hoy, digamos, ¿ya? Sobre todo con la explosión de los smartphones y la nueva tecnología, que es la violencia virtual, ¿ya? El acoso virtual o digital. Y luego se construye un indicador que es la suma de todos estos delitos. Lo que está detrás de esta teoría es que, bueno, es que la presencia no solamente de un delito en particular, aunque existan muchas victimizaciones, digamos, sino el que exista violencia en distintos ámbitos puede afectar más a una persona en su desarrollo futuro que haber sido víctima de uno en particular, y de retomar algunos aspectos que a veces son más emotivos que objetivos, ¿ah? Y que finalmente afectan este segundo aspecto, ¿no es cierto? Es que se aplica, además de situaciones de victimización, una escala que busca medir autoestima y depresión. Entonces, la idea es que a mayor cantidad de victimizaciones, y es lo que se llama polivictimización en distintos ámbitos, va a aumentar la depresión y va a disminuir la autoestima de manera directa e inversamente proporcional. Y eso normalmente se suele concentrar en el 10% de las muestras. Y en este ámbito es que, operacionalmente hablando, hablamos de polivictimización. Es decir, después de una cierta cantidad de victimizaciones, ¿ya? Y esto aquí no hay consenso, porque digo, esto es todavía muy reciente, ¿ya? Vamos a determinar que estamos en el ámbito de la polivictimización. Y eso normalmente ocurre entre el 8 y el 10%. Y normalmente eso varía en función también del comportamiento de esta escala de depresión y autoestima, ¿ya? Entonces, entre un país y otro, lo que termina variando, porque se ha aplicado todavía poco, es la cantidad de veces que hemos sido víctimas en distinto tipo de situaciones, ¿ya? Pero estamos entre el 8 y el 10%. En la vida, hemos sido víctimas durante nuestra vida, ya estamos hablando de jóvenes, por lo tanto las oportunidades de ser víctimas son más bien limitadas, ¿ya? O en el último año. Y en Chile lo que encontramos es que primero observamos, ¿no es cierto?, bueno, cuál era el comportamiento en relación a la situación de victimización de manera independiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vimos que el 46% había sido víctima de algún tipo de delito común con ataque físico, ya bastante, con ataque físico, ¿ya? Un 20% sin ataque físico había sido víctima de delitos comunes, ¿ya? De parte de maltrato a cuidadores, 34%, maltrato por pares, 29%, delitos sexuales, 16%. Y aquí, y esto es tremendo, digamos, 65% de los estudiantes señaló que estaban expuestos a violencia en la propia comunidad. Es decir, vivían en comunas o en entornos violentos. Y un 20% en temas digitales. 7% posiciona la violencia en la familia. No es que fueran víctimas directas, sino también indirectas. Es decir, vivían en un entorno familiar donde habían peleas entre los padres, por ejemplo, donde había violencia entre los padres, distintos niveles de violencia, pero había presencia de violencia. Y vimos que en el caso de Chile, en el 8% en el último año tenía 9 victimizaciones o más. Y ahí ya hablábamos de polivictimización, ¿ya? Y en la vida, digamos, llegábamos a 14 victimizaciones o más, y ahí estamos hablando del 10% de la muestra, ¿ya? Y la hipótesis se comprueba porque lo que pudimos observar es que la victimización, la depresión, digamos, aumentaba a medida que aumentaba la cantidad de victimizaciones, ¿ya? Y eso, lo que ha mostrado la literatura, es que tiene consecuencias importantes en la vida futura de estos niños, ¿ya? Implica problemas con tu pareja a futuro, la posibilidad no solamente de ser víctima, sino de convertirte en agresor, de hecho, ¿no? La posibilidad también, y esto es muy interesante también, porque Noemi Perea en España hizo algunas investigaciones en las que no observó solamente esto en población general, sino en población de adolescentes privados de libertad. Y la polivictimización prácticamente se duplicaba en el caso de adolescentes privados de libertad. Es decir, estamos hablando de adolescentes que han sido agresores,
que han sido victimarios, que han agredido a otros por distintos tipos de delitos más o menos violentos. Normalmente, cuando estás privado de libertad cuando eres adolescente es porque son delitos más graves, ¿ya? Porque se sabe que en general la adolescencia y la infancia tienen un trato distinto en el sistema penal y se trata de cuidar justamente ese espacio y dejar la privación de libertad como última ratio, como se dice en derecho, como la última instancia, ¿ya? Porque si no le damos este trato especial, sabemos que la vida futura de ese niño va a ser mucho más compleja, ¿ya? Pero el problema es que lo que nos termina mostrando es que estos niños que estaban ahí por ser agresores, también habían sido víctimas, mucho más fuertes que en el caso de la población general, ¿ah? Es decir, el perfil de victimarios y agredidos era muy similar. En ese sentido la teoría funciona bastante bien. Eso es polivictimización en la infancia. ¿Ah? Y cuando miramos polivíctimas, ¿ah? Es decir, y miramos la victimización circunscribiéndonos a las polivíctimas, bueno, los números se disparan y hay diferencias además importantes entre hombres y mujeres. ¿Ya? Eso es otro aspecto que es muy llamativo. ¿Ya? Entonces, para empezar, todos los que habían sido polivíctimas, es decir, aquellos que están en el 10% más alto de la muestra, prácticamente el 100% había sido víctima de delitos comunes. ¿Ya? Habían sido víctimas de amenazas alrededor del 70%. Y aquí empiezan las diferencias entre hombres y mujeres. El 78% de los hombres tenían maltrato por cuidadores, pero el 90% de las mujeres habían tenido maltrato de parte de los cuidadores. En el caso de los pares es realmente similar. En el caso de los delitos sexuales hablábamos prácticamente del 50%, pero en las mujeres ya ha llegado al 70% en el caso de los delitos sexuales. Cuando hablábamos de exposición en la comunidad, las cifras son similares, pero cuando hablamos de exposición a la violencia en la familia, es el 20% en el caso de los hombres, en cambio las mujeres llega al 40%, es decir, el doble. Y en los delitos digitales o acoso virtual, en el caso de los hombres es casi el 60% y en las mujeres el 80%. Es mucho más fuerte en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. ¿Ya? Esto es muy interesante porque para efectos de intervención de personas que trabajan con niños en distintos tipos de situaciones, en una escuela, en la misma universidad, normalmente las personas que se acercan a alguien que va a hacer un trabajo de intervención va por un tema en específico, porque fui víctima de acoso en mi escuela, por ejemplo, y me voy a acercar al orientador en la escuela, o la familia se va a acercar y va a abordar el caso específico que lo llevó, ¿no es cierto?, por el cual fue víctima, ese caso particular. Sin embargo, es muy probable, y eso es lo que nos está diciendo la encuesta, que ese niño que está siendo víctima de acoso escolar, no solamente está siendo víctima de acoso escolar, está siendo víctima probablemente de violencia en su casa, vive en un entorno violento. Nos está diciendo además que quizás ese niño fue víctima de un delito común, ¿ya? Y esas son situaciones que normalmente en la intervención abordamos de manera unidimensional y no miramos esos otros aspectos que son sistémicos y que además tienen consecuencias mucho más importantes en la vida futura de esos niños. Por lo tanto, en ese sentido la encuesta fue muy iluminadora en términos de políticas públicas y de cómo debemos abordar esas políticas. Infancia. Luego tenemos la encuesta de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. ¿Ya? Es una encuesta que ha tenido 3 versiones y que en las primeras versiones se aplicó también, porque era una encuesta de violencia intrafamiliar, también se aplicaba a niños y a tercera edad. En la última versión se concentró en mujeres, justamente en la idea de distribuyamos mejor los recursos, concentrémonos en el fenómeno de violencia de género, de mujeres en particular, ¿no es cierto? Los niños los vamos a abordar a partir de esta nueva encuesta de polivictimización, que les acabo de mostrar, pero aquí nos vamos a concentrar en mirar el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Es una encuesta cara a cara, realizada solamente por mujeres, mujeres a mujeres. Es un tema muy delicado, de hecho, muchas encuestas de victimización en el mundo lo preguntan dentro de un módulo. Nosotros, la verdad, lo sacamos de la encuesta de victimización. La encuesta de victimización se concentra en delitos comunes. La violencia contra las mujeres se aborda, en este caso, en una encuesta especializada, porque los encuestadores son preparados para abordarla. Las encuestadoras, en este caso, son mujeres. De hecho, cuando se llega al hogar, por ejemplo, no se presenta como una encuesta de violencia, se presenta como una encuesta de salud.
¿ya? Y permite pasar, el tablet en ese sentido, la tecnología es muy útil porque si es que el agresor vive en la casa o hay alguna otra persona, porque eso puede ocurrir, se salta de un cuestionario a otro. ¿Ah? Es decir, pasamos de la encuesta de violencia a la encuesta de salud. No sé si me explico bien, digamos. ¿Ah? En ese sentido, buscamos proteger a la persona. ¿Ya? Y si la persona entra en crisis, que el encuestador sepa cómo contenerla. Porque puede ocurrir. Es un dilema ético tremendo, de hecho, el hacer este tipo de preguntas con personas que han sido víctimas de algo tan fuerte. ¿Ya? Y más fuerte aún si la persona que estamos entrevistando es menor de edad. Es menor de edad, tiene menos de 18 años. Ah, sí. Porque la encuesta va de 15 a 65 años. Entonces, de hecho, ese era otro problema ético, de hecho, y que es un problema ético constante en la investigación. Incluso en el caso de la encuesta de infancia es más complejo todavía. El Ministerio de Educación no quería que entráramos a las aulas a preguntar. De hecho. Fue una resistencia importante que tuvimos que resolver dentro del propio gobierno. Bueno, y nosotros tradicionalmente habíamos medido solamente estos aspectos, que era violencia psicológica, física y sexual, y violencia económica de parte de la pareja, pero todo dentro del hogar. ¿Ya? En la última versión de la encuesta nos abrimos, siguiendo las recomendaciones internacionales, a partir de lo que recomienda el Comité de Observación de Seguimiento de la CEDAW, ¿no es cierto?, la Convención Internacional de los Derechos de la Mujer, ¿no es cierto?, y lo abrimos a otros ámbitos de violencia, violencia contra las mujeres en la educación, en el espacio público y en el ámbito laboral. Incluimos además algunas preguntas que tenían que ver con factores de riesgo y factores protectores. ¿Ya? Es decir, quisimos preguntar sobre qué tan vulnerables eran las mujeres en función de, por ejemplo, independencia económica. ¿Ya? Si yo no soy el principal proveedor y el jefe de hogar, en este caso, es masculino, en Chile se conoce el jefe de hogar con el que provee, digamos, en términos estadísticos, lo que normalmente hacen las encuestas de hogares, ¿ya? El principal sostenedor de esa familia, ¿sí?, hombre o mujer, digamos. Luego, opiniones y actitudes respecto a roles masculinos y femeninos, los estereotipos. Y los resultados a veces son sorprendentes, a propósito de las preguntas polémicas que mostraba ayer Marc Rolin, ¿no es cierto? Por ejemplo, preguntas como, ¿está usted de acuerdo que si su marido le pega, es una cosa que se debe resolver en casa? ¿Ya? Y eso es sorprendente porque el 70% de las mujeres estuvieron de acuerdo, pero todavía había un 30% que pensaba que sí, que eso era un problema que debía resolverse en casa. ¿Ya? Y que por lo tanto el tema de la denuncia no era necesario, porque era algo que se resolvía dentro del propio hogar. Luego las redes, visto como un factor protector también. Es decir, a menor presencia de redes pensábamos que podía haber alguna relación con estar más o menos expuesto a la violencia. Y luego temas de pareja y expareja, que también es algo que es recomendado por la literatura de la investigación. Entonces, bueno, algunos resultados muy rápidamente, ¿no? No me quiero quedar acá, pero lo que vimos es que, por ejemplo, en el caso de dependencia económica, las mujeres que tenían mayor dependencia económica mostraban mayor victimización que en el caso de los hombres. Perdón, de los que no tenían dependencia económica. En el caso de acuerdo con estereotipos masculinos, curiosamente hubo resultados muy heterogéneos. Es la primera vez que lo medimos, yo creo que todavía hay que profundizar, pero en el caso de las redes de apoyo, por ejemplo, claramente también había mayor exposición a la violencia en el caso de mujeres que tenían menores redes que las mujeres que tenían mejores redes de apoyo. ¿Ya? Es decir, la red de apoyo es un factor protector importante en el caso de la violencia contra la mujer. Luego, perdón que pase tan rápido, tal vez es muy interesante, pero quiero concentrarme en el tema de las encuestas de victimización. Tenemos esta encuesta de violencia en el ámbito escolar, también es autorreportada, son 38.000 estudiantes que la responden anualmente, el error es de 0,5%, y busca medir la percepción de estudiantes, profesores y asistentes sobre la magnitud de la violencia en el ámbito escolar. ¿Qué hemos visto acá, digamos? Bueno, por ejemplo, que el 10% de los estudiantes son sujetos de todo tipo de agresión. Nosotros buscamos observar agresiones físicas, verbales, insultos y sociales. Sociales nos referimos a que, por ejemplo, alguien habló mal de mí, el rumor. Dijo que, por ejemplo,
esta niña subió fotos mías, tiene fotos desnudas en internet, por ejemplo. ¿Ya? Algo que a una chica la puede afectar muchísimo, digamos. Ese niño, digamos, no sé, tiene tales o cuales características, es homosexual, por ejemplo, y busca denigrarlo por esa vía. ¿Ya? Entonces, por la vía del rumor se produce una agresión que afecta a la persona. ¿Ya? Bueno, entonces, el 10% de los estudiantes concentran los distintos tipos de agresión, sean físicas, verbales o sociales. ¿Ya? Y aquí de nuevo el tema digital es muy importante. La mayor parte de las agresiones sociales se producen a través de redes. ¿No? Sea a través de Facebook, sea a través de WhatsApp, sea por distintas vías, pero donde el tema digital es nuevamente muy importante. Y el 23% de los estudiantes, es decir, un cuarto, ha sido víctima al menos de un tipo de agresión. Y el resto no ha sido agredido. Bueno, luego hay una división que no voy a explicar mucho, digamos, pero tiene que ver con el tipo de establecimiento. La educación municipal es la educación 100% pública y es donde además existe mayor tipo de agresiones. ¿Ya? En el caso del particular pagado son los colegios, digamos, que hay que pagar, digamos, son 100%. Los del medio son la mayoría, son colegios privados con financiamiento estatal. Es decir, el pago es bastante menor, digamos, hay una subvención en la educación. Rápidamente, ¿cómo funciona esto? Lo que es interesante en el caso de la violencia escolar es que es más bien una dinámica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que el agredido un día es la víctima, pero sin embargo otro puede llegar a convertirse en el agresor. ¿Ah? Entonces, podemos ser víctimas un día, pero en la dinámica escolar esto más bien es interactivo, cambia. ¿Ah? Podemos pasar de un lado hacia otro. Entonces, de todos los estudiantes, lo que vimos es que hay un 11% que está involucrado en esta dinámica de la agresión. Y algunas cosas que son interesantes, que nosotros tratamos de hacer en la última versión de la encuesta, de nuevo, es no solamente observar los factores de riesgo, sino ver si también había factores protectores. Entonces, por ejemplo, en términos de conducta, vimos que en el caso de los agresores, había un 33% que había participado en hechos de vandalismo, asociado a destrucción de material de la escuela, infraestructura de la escuela, un 14% consumía droga, un 13% había portado armas blancas y un 12% había vendido drogas en la escuela. Cuando se daba la dinámica, y esto es un grupo mucho más pequeño, ¿no es cierto?, casi el 2% de la muestra, que era agresor y agredido, los números son bastante similares. Un tercio había participado en hechos de vandalismo, un 18% portado arma, un 16% consumido droga, un 15% de droga. Pero lo que es interesante es que en el caso de los agredidos, también hay un 20% que participa en hechos de vandalismo, hay un 8% que consume droga, es decir, hay una serie de factores que están ahí presentes, tanto para el agredido como para el agresor, que generan un contexto en el cual la victimización o la agresión es mucho más probable, ¿no es cierto?, frente a la presencia de estos factores. Son números descriptivos, aquí hay que trabajar un poco más bien en la dinámica de generar modelos explicativos, digamos, un poco más potentes, eso no se ha hecho, pero hay algunos indicios de que puede ser así. Y luego trabajamos algunos factores de clima escolar, por ejemplo, si se sentía seguro en el establecimiento, sentía parte, cómo era la convivencia. Y en ese sentido, claro, hay algunas diferencias, no son muy importantes, esto es básicamente descriptivo, pero lo interesante es que en términos de, por ejemplo, los agredidos, el 60% se siente seguro y en el caso de los agresores el 70%. Es decir, los agresores pareciera que se sienten más seguros en el establecimiento que los agredidos. En términos de convivencia, el 50% se siente parte, pero también los agredidos se sienten parte del ambiente de convivencia escolar. Bueno, vamos al centro de la cuestión. La encuesta de victimización, la ENUS, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. Aquí me voy a detener un poco más. Bueno, como les dije, nosotros cuando yo partí en mi gestión, digamos, como director del centro de estudio en el Ministerio del Interior, teníamos este problema. Claro, si observamos la victimización, que es las barras aquí abajo en este gráfico, vemos que la victimización en Chile había partido en un 43% de victimización por delitos comunes, ¿ya?, lo que en Chile se conocen como delitos de mayor connotación social.
¿Ya? Eso es muy importante también de observar, que en general, claro, las encuestas de victimización son una buena oportunidad para conocer la cifra negra, ¿ya? Pero tienen un problema también, y es que tienen un sesgo de selección, porque no observamos normalmente todos los delitos, nos quedamos en algunos delitos, ¿ah? Que son vistos como los que generan mayor inseguridad, ¿ya? Y en el caso de la encuesta chilena observamos fundamentalmente delitos contra la propiedad, con violencia o sin violencia, ¿ya? Robo a la vivienda, robo de vehículo, y además hasta el año 2014 nosotros observábamos solamente cuando el delito había ocurrido, ¿ya? Es decir, es lo que se llama un delito consumado. Si intentaron robarme, eso no se contaba en la solamente delitos consumados. Efectivamente, entraron a mi casa y se llevaron algo. Si entraron a mi casa y no se llevaron nada, no cuenta. Es decir, pueden haber forzado la puerta, pero esa tipificación no está en la encuesta, por lo tanto, no es considerada una victimización. Lo mismo, si trataron de robar el auto, forzaron la chapa, rompieron el vidrio, pero no se llevaron nada, no es considerado una victimización. ¿Ya? Es un intento. Entonces, el problema es que, claro, carecíamos de algunas variables, teníamos este comportamiento a la baja, habíamos partido 43% el año 2003 en las primeras mediciones, y estábamos llegando al 25% el año 2014. Pero con una disociación importantísima, y es que la percepción de que la delincuencia aumentaba en el país siempre estaba en niveles altísimos, ¿ya? Cercanos al 80%. ¿Ya? Algo parecido a lo que ocurre en Europa, en un contexto además que Chile, como vimos, no es un país violento, ¿ya? Pero que sí tiene tasas importantes de delitos contra la propiedad. Pero pensamos, solamente eso explica la criminalidad, porque si solo el 25% de la población ha sido víctima, ¿cómo explicamos este salto tan grande? ¿Ya? Y eso era un problema, porque pensando también en las políticas públicas, porque si pensamos en esto, aquí hay un trabajo que es fundamentalmente policial, pero el trabajo de percepción y el manejo de los factores de riesgo, probablemente las políticas públicas tienen mucho más que hacer, y no solamente el Ministerio del Interior, sino también debiera interlocutar con otros ministerios, sea Educación, sea el Ministerio de la Mujer, sea el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Cultura, donde se pueden implementar otras políticas públicas que ayuden a disminuir esa percepción. Entonces nos dijimos, bueno, probablemente la encuesta no levanta suficiente información que permita explicar esta diferencia. ¿Qué es lo que debemos incorporar? Y cuando le preguntábamos a las personas si creían que iban a ser víctimas de un delito, es decir, la percepción de riesgo, veíamos que de todas las personas que decían que creían que sí, que era el 40% de los chilenos piensan que pueden ser víctimas de un delito en los próximos 12 meses, veíamos que solamente 3 de cada 10 efectivamente lo habían sido previamente. Mismo problema. Teníamos 7 que no sabíamos por qué eran inseguros. Entonces decidimos, digamos, hacer algunos cambios en la muestra. Por ejemplo, incorporamos, además de los delitos consumados, los intentos y nuevos delitos que nos habíamos metido. Por ejemplo, fraude. Por ejemplo, delitos cibernéticos. Por ejemplo, daños a la propiedad y haber sido víctima de incivilidades, ¿ya? Que me hayan rayado la pared, que me hayan dañado el carro, digamos, ¿ya? E incorporamos además el tema medios. Es decir, frente a la pregunta, ¿usted cree que ha aumentado la delincuencia en el país? Sí. Agregamos una pregunta, bueno, ¿y cuál sería la fuente que le permite sostener que ha aumentado la delincuencia en el país? Y ahí pusimos una batería de preguntas, por ejemplo, bueno, noticiarios centrales de televisión, por ejemplo, redes sociales, por ejemplo, la experiencia directa, los periódicos, haber sido víctima directamente o indirectamente, algún familiar, ¿ya? Para poder ver, bueno, si esto nos entregaba más información. Entonces, en el cuestionario antiguo teníamos un módulo de inseguridad, un módulo de victimización por determinados delitos
uno de evaluación de servicio a distintos tipos de instituciones y preguntas de victimización. Agregamos entonces los intentos, estos nuevos delitos, y además, ¿no es cierto?, cambiamos el indicador tradicional, que era una pregunta general de victimización, por preguntas que agregaban los distintos tipos de victimización, lo que nos permitía saber con mayor precisión qué es lo que estaba generando el aumento o la disminución de la victimización. Porque históricamente teníamos una pregunta: ¿usted o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito? Que es una mala pregunta finalmente. Puede ser una buena pregunta de recordación, es lo que se llama el telescopio, ¿no es cierto?, en encuestas de victimización, es decir, generar recordación en la pregunta respecto a alguna experiencia previa, ¿ya? Y luego irlo llevando poco a poco al encuestado a esa pregunta. El problema es que esa pregunta era sobre la cual se evaluaba si había más o menos delincuencia en el país, y era una pregunta amplia y muy ambigua. Por lo tanto, la cambiamos, la eliminamos, y agrupamos todos los hogares que habían sido víctimas de delitos concretos. Y eso cambió la serie, ¿ya? Porque, bueno, no sé si recuerdan, pero teníamos 25% en 2014, ¿no es cierto?, de victimización, cambió a 23,5%. Pero podíamos empalmar la serie hacia atrás, modificando eso, porque teníamos las preguntas concretas. Lo que no podíamos es con los nuevos indicadores empalmar la serie hacia atrás. Interesante que cuando vimos el tema de los medios, por ejemplo, y les preguntábamos, bueno, ¿usted cree que aumentó la delincuencia en el país? El 70% de las personas, en el 2015, después del 2016, 64, nos decía que creía que había aumentado la delincuencia no por la experiencia propia vivida, sino porque lo había visto en la televisión. Fundamentalmente televisión. Estaba también prensa escrita y radio, pero el medio más utilizado era la televisión por lejos. Más del 80% de las personas dice que se informa sobre la delincuencia a partir de lo que ve en los noticiarios centrales de televisión. Y luego un 30% en experiencia personal. Es interesante, sin embargo, que esto, porque esto no resolvía parcialmente el problema, es que cuando usted mira esto, porque la pregunta tiene tres niveles. Se pregunta: ¿usted cree que aumentó la delincuencia en el país, en su prefectura, en su barrio? Es que cuando lo vemos a nivel de comuna y de barrio, los porcentajes se invierten. Es mucho más importante la experiencia personal que haber observado noticias sobre delincuencia en los noticiarios. Y entonces ahí de nuevo vuelven a aparecer estos otros factores de carácter más bien social, ¿ya?, o sean factores de riesgo u otros, digamos, ¿ya?, que nos permitan evaluar la percepción de inseguridad. Y lo que observamos, bueno, son preguntas que son tradicionales, que las vimos en otros cuestionarios. Separamos lo que eran invisibilidades, desde presencia de perros abandonados. En Chile hay muchos, aquí no he visto tantos, digamos, pero si ustedes van a Santiago, por lo menos van a ver perros en la calle por todos lados, digamos. Aquí estudian en la universidad. Caos. Estudian en la universidad, sí, algunos. Sí. Consumo de alcohol en la vía pública, lugares descuidados, abandonados, grafitis, personas durmiendo en la calle, comercio ambulante, venta de alcohol, prostitución o comercio sexual. Eso es lo que clasificamos dentro de lo que llamamos incivilidades. Y luego, violencias. Por ejemplo, venta de drogas, escuchar disparos, presencia de vandalismo, robo, asalto, pandillas violentas, peleas callejeras con armas, sin armas, amenazas entre vecinos. Bueno, ahí por ejemplo nos llamó mucho la atención que el 10% de las personas declaraba que escuchaba disparos siempre. El problema es que esto es un promedio. Entonces, está bien. Me acuerdo que el día de ayer Marcos mostraba que 40% de las personas, me parece que era algo así, decía que escuchaba disparos. Claro. Claro, entonces comparado con eso tal vez no es tan alto. ¿Ah? Y de nuevo, los promedios son un problema, porque esconden realidades, digamos, donde hay una distribución que es desigual. Claro, y después aparecen estos otros fenómenos, delitos económicos, que era un tema que nos parecía importante también, los delitos cibernéticos, la amenaza. Entonces, lo que decidimos para resolver ese problema fue generar encuestas por prefectura. ¿Ya? No podíamos tomarlas todas, en Chile hay 345 prefecturas, tomamos solo 74, que era donde se había implementado la política pública de seguridad a nivel local, donde se había invertido como una experiencia piloto en 74 comunas alrededor de 100 millones de dólares, que es una inversión importante del Estado, digamos, en ese sentido,
de que los gobiernos locales, las prefecturas, pudieran invertir en proyectos de prevención en ese nivel. ¿Ya? Entonces, la idea de tener una encuesta a nivel local era poder tener una línea de base que nos permitiera ver cómo avanzábamos en la reducción de estos factores de riesgo, pero también en temas de victimización. Voy a mostrar solamente algunos detalles, digamos, esto bueno, es la distribución de la encuesta a nivel nacional, esto es Chile, aquí estamos más cerca de la Antártida, por el sur, y para arriba del desierto. Y voy a mostrar solo algunas láminas, que es muy interesante, digamos. Primero, medimos evaluación de instituciones, y en este caso evaluación de las prefecturas en materias de seguridad. Lo que es interesante, no es nada extraño, pero era importante tener la comprobación empírica, es que estas comunas que están acá son las comunas más ricas de Chile y son las mejor evaluadas. Y las que además mostraban mayor conocimiento de la parte de las personas respecto a lo que se hacía en seguridad. Las comunas de acá son mucho más pobres, ¿ya? Y por eso están los nombres. Entonces es muy interesante porque en el fondo las personas pobres saben menos lo que se hace en proyectos de prevención y los que saben, además, evalúan mal lo que se hace en materia de prevención. En cambio, las personas ricas saben lo que se hace y además evalúan bien lo que se hace. Entonces ya hay una desigualdad enorme, digamos, que a partir de la encuesta nacional no era observable. Y luego, bueno, pensamos, está bien, aquí hay un trabajo que es complementario, que debe ser complementario entre trabajo policial y trabajo de prevención. Entonces, evaluamos trabajo de la policía. ¿En base a qué? A cuestiones muy concretas. Por ejemplo, frecuencia de patrullaje, visibilidad de policías en la calle, el tiempo que demoran en reaccionar frente a un llamado de emergencia, el trato y el respeto hacia los vecinos, la capacidad de detener a los delincuentes, de actuar coordinados con la prefectura, de comunicarse y coordinarse con los vecinos, policiamiento comunitario, por ejemplo. La capacidad de controlar el tráfico de drogas. Bueno, y en base a eso, mientras más alto es mejor la evaluación. Se produce un índice, ¿no es cierto? Las comunas mejor evaluadas son estas, son las comunas ricas. Las comunas peor evaluadas, donde la policía es peor evaluada, son las comunas pobres. Entonces, de nuevo, estamos frente a un problema de coordinación y de conocimiento del trabajo policial en lo local, lo que es un problema para la política pública. ¿Dónde se concentra la inseguridad? Bueno, en lugares precisos, es decir, la encuesta de dignización te permite saber además cuáles son los espacios más o menos inseguros. Los lugares de locomoción colectiva, Marcos Rolín hablaba de eso ayer, digamos, donde vamos a tomar el bus, es uno de los lugares que genera mayor inseguridad, pero también las plazas. Y de nuevo, si esto observamos, y esto es un trabajo que no es solamente policial, esto es un trabajo que tiene que ver con infraestructura urbana, que tiene que ver con programas de prevención social, que tiene que ver con administración de los colegios, consultorios y centros de salud, centros comerciales, es decir, participación pública y privada. Es decir, hablamos de aspectos que tienen que ver con gobernanza finalmente, ¿ya? Recintos deportivos, es decir, requerimos del diálogo con distintos tipos de actores, ¿ya? Y de nuevo, si esto lo vemos, no lo voy a mostrar ahora, pero si esto lo observáramos por prefectura, o lo que nosotros llamamos comunas, ¿no es cierto?, también hay desigualdades importantes. En las comunas ricas, en general, lo que es plazas y parques, la evaluación es muy buena, están mucho mejor tenidas, son buenos lugares de interacción social, ¿ya? Donde las prefecturas invierten mucho dinero, de tener lindos parques, bien cuidados, bien mantenidos. Usted va a una comuna pobre y no hay ni pasto, no hay árboles, digamos, son lugares secos, porque es caro. Y cuando vemos temor al delito, bueno, curiosamente, encontramos que los que tienen menos temor, y esto también rompió con algunas cosas porque pensábamos que era más bien transversal y que el temor afectaba indistintamente, digamos, vemos que los que tienen menos temor son justamente estas comunas que tienen buena infraestructura urbana, que tienen mayor confianza en las policías y que tienen una buena evaluación de las prefecturas. Entonces hay una pista ahí que me parece que es bien interesante, digamos, en términos de
el trabajo y la gobernanza en materia de temor y seguridad. Interesante también cuando buscamos ver hacia acá, tenemos, digamos, mayor frecuencia de lo que ocurre un fenómeno, digamos, en un barrio, y hacia arriba vamos a ver mayor temor, ¿ya? Por lo tanto, cuando miramos incivilidades, por ejemplo, una de las cosas que generaba mayor temor, y aquí nuevamente que hay un rol claramente complementario, digamos, no solamente de la prefectura, sino incluso de los servicios de salud o de ordenanzas municipales, digamos. Por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas en la vía pública genera mucho más temor que los ruidos molestos, ¿no? O que los grafitis, ¿no? Entonces, claro, luego, sí, genera más temor venta clandestina de alcohol o daño a la infraestructura pública, pero ocurre menos. En cambio, esto ocurre más y genera alto temor. Bueno, aquí hay un trabajo que hacer. Y cuando hablamos de violencia, bueno, esto es más o menos evidente, pero venta de drogas es lo que está más alto, ¿no es cierto? Haber escuchado disparos, robos o asaltos en la vía pública, pero el fenómeno de drogas, el fenómeno de disparos, que normalmente está relativamente relacionado, digamos, ¿ya? Porque normalmente habla de la presencia de crimen organizado y en este proceso, ¿no es cierto?, de apropiarse de un territorio, generalmente se producen enfrentamientos entre bandas, ¿no es cierto?, y es el momento en que hay justamente uso de armas. Las armas son un fenómeno que genera temor y que es altamente desigual también socialmente hablando. Bueno, para ir cerrando, ¿qué desafíos creo que tenemos en este ámbito? Bueno, primero creo que claramente tenemos que seguir profundizando en el análisis del temor, no solamente en función de factores de riesgo, que creo que es importante porque estamos enfocándonos mucho todavía en las carencias, sino también considerar la presencia de factores protectores, ¿ya? Y en ese sentido creo que la investigación que propone Ricardo es muy iluminadora, sobre todo si pensamos, bueno, cuánta seguridad social nos da, cuánta seguridad nos da la presencia de tener controlados ciertos mínimos socialmente hablando, ¿ya? Y en ese sentido, por lo menos en el caso de Chile, claro, pensamos mucho en las personas de tercera edad, los viejos, digamos, que en la literatura está escrito que tienen mayor temor, por distintas razones, el proceso de curso de la vida, pero también en el caso de Chile, por lo menos, la tercera edad en general es la menos protegida socialmente hablando. Están mucho más expuestos, normalmente están más solos, ¿ya? Tienen bajas pensiones, tienen un acceso precario a la salud, les cuesta mucho más desplazarse entre la ciudad, cuando son personas que tienden a estar más teneros. Y además, a pesar de estar menos expuestos al riesgo, ven y consumen mucho más televisión que los jóvenes, ¿ya? Entonces, la realidad está dentro de la caja, ¿ya? No afuera. Y además, es una situación de precariedad. Entonces, claramente ahí hay un tema. Entonces, pero es importante también que logremos construir cuáles son los factores protectores en otros segmentos del área. ¿Qué pasa con los jóvenes, digamos? ¿Qué pasa más tiempo en la calle? En esos espacios de interacción. O sea, no es casual que los lugares donde tomamos el bus sean un espacio que pueda ser inseguro. Es donde probablemente vamos a encontrar más jóvenes que normalmente se mueven por esa vía a través de la ciudad, ¿ah? O las plazas y los patios donde están los niños, son espacios, ambientes, digamos, que son parte de la UV que debemos analizar. Luego otro punto que es importante y que no es menor, que creo que es requerimos de mayor participación del mundo académico en esto. Y en ese sentido es importante que si las estadísticas son producidas públicamente, puedan estar a disposición del mundo académico, ¿ya? Y en ese sentido normalmente las instituciones públicas, no solo las policías, digamos, sino también las administraciones, digamos, tienden a cerrarse y a ocultar información por temor a ser criticada, ¿ah? Y eso cierra mucho el desarrollo justamente del análisis y la profundización en estos temas. Y luego, por último, en materia de evaluación, yo creo que es fundamental que logremos justamente vincular a través de estudios de evaluación de impacto el avance y la identificación de variables que nos permitan ver cuáles son los programas que funcionan y los que no funcionan en reducción del temor y en temas de victimización. Muchas gracias.